Durante esta semana se cumplen 100 días desde que la pandemia del coronavirus llegó a Chile, a nuestro país. Y sabemos que ya llevamos un poco más de 6 meses desde que esta fue detectada en Wuhan, en China, asolando a todo nuestro mundo. Sabemos que no solamente acá hay consecuencias en la pérdida de vidas y también consecuencias en cuanto a problemas económicos que se están cada vez agravando en distintos lados del mundo, sino que, por otro lado, vemos que la salud mental de las personas está siendo afectada durante este tiempo de confinamiento. Los temores que tenemos respecto a cómo se va a desarrollar esta enfermedad, cosas que no tenemos claras, nos hacen preocuparnos y no saber cómo responder. Es por eso que algunos médicos han señalado que es muy importante tener cuidado con la infoxicación, es decir, la intoxicación producto de mucha información que no la podemos asimilar emocionalmente. Sabemos que es muy importante informarse y saber, pero en muchas ocasiones la información no nos ayuda a lidiar con los problemas que enfrentamos. La palabra de Dios nos advierte que unas horas antes que el Señor Jesucristo fuese al juicio, que se, originó entre judíos y romanos, Él les está dando a conocer a sus discípulos lo que ocurriría con Él mismo. Y esto no era solamente información, porque quería que sus palabras fueran de un gran consuelo para ellos. El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a revisar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, un gozo que nadie te puede quitar. Vamos a leer los versículos del 16 al 24. Dice así la palabra de Dios: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En este pasaje, en forma reiterada, el Señor Jesucristo está hablando de gozo y le está señalando a sus discípulos acerca de un gozo que ellos van a tener a pesar del sufrimiento que les iba a causar la muerte, la partida de Jesucristo. Y es por eso que me gustaría abordar en esta mañana dos aspectos que podemos ver en este pasaje y que pueden ser de mucha ayuda para nosotros en tiempos de incertidumbre y angustia como nos está tocando vivir. En primer lugar, podemos decir en este pasaje que ser cristiano no nos impide pasar por momentos de tristeza. Ser cristiano no nos impide pasar por momentos de tristeza. Independientemente de nuestra nacionalidad, del tipo de hogar en el cual nos hayamos criado, del progreso que hayamos tenido en la vida, sabemos que el dolor siempre está presente en nuestra existencia. Por eso es necesario que nos preguntemos: ¿cómo enfrento el dolor? ¿Cómo enfrento el sufrimiento?
Y estamos diciendo que ser cristiano no implica que no vamos a pasar por momentos de dificultad y tristeza. En el versículo 16 el Señor dice lo siguiente: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. En un lenguaje no directo, de una forma, digámoslo así, tangencial, el Señor les está anunciando lo que va a ocurrir unas horas después, que Él mismo iba a sufrir, que Él mismo iba a padecer y que iba a morir. Y dice que esto iba a pasar dentro de un poco de tiempo. Y lo que iba a suceder es que ya no le iban a ver. Iba a estar la ausencia del Maestro, ya no le contemplarían, no estaría su presencia, esos recuerdos gratos que tuvieron con Él durante el ministerio terrenal de 3 años y medio, serían solamente eso, unos recuerdos, porque en breve Jesús tendría que partir. Y por eso estamos diciendo que este pasaje nos muestra la realidad del sufrimiento en la vida humana. El cristianismo no se trata de vivir una fantasía y de pensar que nosotros vamos a obtener una coraza alrededor nuestro que nos va a impedir sufrir el dolor. Y acá el Señor lo está mostrando y manifestando. Pero los discípulos no entendieron de qué estaba hablando y es por eso que le hacen esta consulta. Dice el versículo 17, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? No sé si notan lo que está sucediendo acá. El Señor les da esta frase que pareciera ser críptica, extraña, que anuncia su sufrimiento y su partida de este mundo, y los discípulos empezaron a conversar entre ellos. Como decíamos en una oportunidad anterior, quizás ellos ya habían salido del aposento alto, se iban, dirigiendo hacia el lugar de oración en el huerto de Getsemaní, a las orillas del monte de Sión. Y mientras ellos iban en ese transcurso, el Señor da esta frase y de pronto ellos empiezan a conversar, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que nos quiere entregar? Y Jesús, siendo Dios, sabiendo todo lo que estaba en la mente de sus discípulos, no necesitando que ellos incluso le hicieran la pregunta en forma directa, sabía lo que ellos estaban pensando y les pregunta, ¿es esto acaso lo que ustedes están pensando? Y acá es donde vemos la respuesta del Señor. En el versículo 20 les dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. No sé si nos podemos dar cuenta cómo acá el Señor no rehúye el tema del dolor. El Señor no les va a dar un falso consuelo y decir, si ustedes han creído en mí, entonces la verdad es que ninguna cosa les tocará. Ningún sufrimiento va a poder, manifestarse en su vida. Al contrario, el Señor les está reafirmando que su partida será una partida con dolor, que su salida de este mundo será una salida que va a llevar sufrimiento a aquellos que estuvieron con Él y que tanto le quisieron. Fíjense que en este versículo 20 aparece llorar, lamentarse y estar triste. En el versículo 21 el Señor va a agregar acerca de esto dolor y angustia. Una serie de palabras que usa el Señor para referirse a lo que iba a ocurrir con su muerte. Y esto realmente sucedió. La Biblia nos dice que en el tiempo de la crucifixión esto se cumplió. Y dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 26 y 27, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. En el Evangelio de Juan nos dice lo que ocurrió luego de que el Señor fue sacado de la cruz muerto, llevado a un sepulcro y enterrado. Y dice en Juan 20:11, pero María estaba afuera llorando junto
al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Por eso podemos decir que el llorar, el lamentarse, el estar triste, el experimentar dolor y angustia, como dice el versículo 21, es parte de la vida cristiana. No podemos evitarlo, pero la pregunta es ¿cómo lo podemos enfrentar? Hace un par de semanas estuve viendo una película llamada Capitán de Mar y Guerra, protagonizada por el actor Russell Crowe. En esa película se nos contaba lo que sucedió con un personaje ficticio, el cual estaba a cargo de una embarcación inglesa y que de pronto se encuentra con una nave de guerra francesa que los ataca. Ellos entonces van por todo el mar Atlántico, pasan el Cabo de Hornos tratando de perseguir a aquellos que les habían atacado. Y durante el desarrollo de la película se va mostrando cómo estos personajes van enfrentando estas situaciones que están viviendo. Problemas, temores, preocupaciones, angustias. Sin embargo, cuando ellos llegan al momento crucial y saben que van a tener que enfrentar una batalla contra sus enemigos, ellos lo toman con, digámoslo así, con fuerza, con coraje y se lanzan a la batalla. Esa película de alguna manera describe muy bien lo que ocurría en un tiempo atrás en lo que se denominaban las culturas del honor. Lo que más se valoraba era, digamos, enfrentar el sufrimiento, la angustia con honor. Y las personas sabían que no era algo grato, pero de igual manera lo enfrentaban. Sin embargo, las cosas han cambiado, vivimos en otra época y en esta época somos mucho más conscientes acerca del dolor y del sufrimiento. Sabemos y lo podemos detectar. Sin embargo, increíblemente, somos mucho menos tolerantes a él y nos encontramos mucho más indefensos frente al sufrimiento. Respecto al tema de la pandemia que está viviendo y azotando a nuestro país, un antropólogo chileno llamado Pablo Ortúzar explica lo que ha sucedido y lo cito, dice él: politizar las catástrofes naturales es un mecanismo irracional de defensa del colectivo humano. Si pensamos que hay un culpable humano, unirnos y atacarlo parece la mejor solución. Buscamos chivos expiatorios. Lo vimos en los incendios forestales hace pocos años. Mi amigo, de alguna manera nuestra sociedad actual, a pesar de todo el avance, se encuentra igual de indefensa o quizás mucho más que las generaciones anteriores. Por eso decimos esta verdad, que ser cristiano no impide pasar por momentos difíciles. Un cristiano adulto vivirá la muerte de sus padres, de una persona o de algunas personas similar a su edad, e incluso hay algunos que van a tener que enfrentar la muerte de personas más jóvenes, familiares. Una mujer cristiana experimentará en su vida el sufrimiento intencional o inconsciente de otros y también el sufrimiento a causa de circunstancias adversas. Y el Señor está tratando de que sus discípulos comprendan esta realidad. El sufrimiento va a ser parte de su vida. Sin embargo, el Evangelio señala que Dios puede hacer un cambio de nuestra tristeza al gozo. A pesar de que no puedas evitar el sufrimiento en tu vida, puedes acceder a una experiencia mucho más plena que solamente o simplemente sufrir con valor o indignarte por el dolor. Y este cambio, esta transformación, es lo que el Señor promete desde la pena hasta la alegría. Verás, pareciera ser que durante mucho tiempo nosotros creímos que de alguna manera habrían ciertas condiciones que, si no eliminaran completamente el dolor y sufrimiento de nuestra vida, al menos lo colocaran en una cantidad tan pequeña que no nos afectara. La Biblia nos narra acerca de un hombre que tuvo una condición privilegiada en el Antiguo Testamento. Me refiero al rey David. Sin embargo, antes de ser rey, durante su periodo de rey, eso no significó que no viviera problemas y dificultades. En el Salmo capítulo 30, versículos 6 y 7 nos dice así este hombre: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido.
porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. De alguna u otra manera este hombre pensó, cuando estaba todo saliendo bien, cuando las cosas iban marchando correctamente, no seré jamás conmovido. Jamás voy a experimentar ese sufrimiento y dolor que lo tuve cuando era un adolescente y estaba en la casa de mis padres. Jamás voy a volver a esos recuerdos amargos y tristes que tuve cuando, digámoslo así, tuve una infancia difícil. Sin embargo, continúa en el versículo 7 y dice, escondiste tu rostro, fui turbado. Al igual que muchos de nosotros, esta creencia de David de la abundancia económica de pronto fue como una burbuja que se rompió. Y la pregunta es, ¿qué sucedió después de eso con este hombre? ¿Se volvió acaso un cínico amargado? ¿Fue un pesimista incorregible? ¿Se entregó al desespero y a la depresión? La Biblia dice que nada de eso sucedió. Lo que hizo fue que este hombre fue con sus penas y con sus tristezas delante de Dios. Y en el versículo 11 de este salmo dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. En este versículo el salmista está dando a entender que hubo un cambio radical después de esa tristeza, pero que la causa de ese cambio radical fue Dios mismo. Lo señala como alguien que hizo que incluso en medio de la tristeza, en medio de estar viviendo el luto, de pronto estuviese incluso saltando y bailando de alegría, de que esa vestimenta que utilizaban en el Antiguo Testamento para, digámoslo así, expresar el luto, el dolor, como el cilicio, de pronto fuese dejada de lado. No fue una victoria militar lo que sacó de la angustia a David, sino una relación profunda con Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le está tratando de enseñar a sus discípulos en este Evangelio de Juan. Leemos la segunda parte del versículo 20 que dice, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor le está diciendo algunas cosas en estos versículos que vienen. En primer lugar, Jesús promete que la pena emocional se transformará en alegría. El Señor le está diciendo que la pena, producto de su propia muerte, se va a transformar en el futuro en alegría. El Señor Jesucristo de alguna manera le está señalando que al mirar hacia la muerte de Jesús habría pena y tristeza, pero como lo dijo en el versículo 16 y lo dice también desde el 20 en adelante, lo que va a suceder con Jesús es tan diferente a lo que ha sucedido con cualquier ser humano que nos va a hacer mirar el dolor de una manera diferente. Está diciendo lo siguiente, va a suceder algo en mí que no solamente va a tener un impacto sobre mi propia vida, sino sobre la vida de ustedes. Y esto les va a producir un gozo. Mi victoria sobre la muerte va a significar que ustedes puedan disfrutar también de eso. Muchos de nosotros hemos experimentado cambios momentáneos de pena a la alegría. Como dice el versículo 20, vuestra tristeza se convertirá en gozo. A lo mejor de pronto estábamos en una situación económica apretada y complicada, y de pronto esa situación se vio aliviada por un trabajo o la llegada de un dinero que nos ayudó. O quizás estábamos viviendo algún problema de salud complejo y que de pronto fue resuelto. O quizás algo mucho más simple. Estábamos disfrutando de una partida de algún deporte que nos guste y mientras veíamos a nuestro equipo, nosotros estábamos siendo derrotados, de pronto hay un cambio y hay victoria. Todos esos son ejemplos de tristeza que se convierte en gozo. Sin embargo, muchas veces son circunstanciales, son temporales. Pero Jesucristo está hablando de un cambio mucho más profundo. No está hablando solamente de una tristeza que se cambia en gozo, luego se transforma en una simple rutina o, peor aún, gozo que nuevamente se vuelve a transformar en tristeza. Jesús nos señala una transformación que no será jamás revocada, no será jamás vuelta atrás, porque Jesús les va a decir que incluso un sufrimiento que podría manifestarse como un dolor físico, como el de una mujer embarazada, se transformará en alegría. Fíjate lo que dice en el versículo 21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia
por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. El Señor en el versículo 20 está hablando acerca de este dolor producido por, digámoslo así, la pérdida emocional que iban a experimentar sus discípulos más cercanos. Pero ahora en el versículo 21 incluso está comparándolo con el dolor físico. Y seguramente creo yo que podría decir que todos aquellos que somos hombres podemos leer el versículo 21, pero no lo podemos, digámoslo así, experimentar o conocer vivencialmente. Lo miramos, lo entendemos, pero no lo comprendemos de una forma experimental en nuestras vidas. Y mientras leía este versículo, pensé en cuántas mujeres sí lo han leído y vivido en sus propias vidas. Por eso conversé con una de ellas que ha sido madre 3 veces y que también en su propia vida como profesional se ha dedicado al tema de la salud, de tal manera que su experiencia puede ser desde un punto de vista profesional, pero también vivencial. Y le hice la pregunta, ¿de qué manera el versículo 21 se ha visto reflejada en tu propia vida? Y hablaba con ella, con Marjorie, y me gustaría leer lo que ella me comentaba. Dice, siempre le digo a Rodrigo que es tan intenso el dolor que se siente al parir, que todo otro dolor que yo pueda sentir no se compara. El trabajo de parto es agotador, es un proceso muchas veces largo, días, horas y muy doloroso. Comienza con contracciones que van aumentando en intensidad y duración hasta que llega un momento en donde no hay tiempo de recuperación entre una contracción y otra. Con Sofía sentí todo, sin anestesia. Fue realmente un dolor sin comparación. Recuerdo que sentía tanto, pero tanto dolor que me molestaba que me cubrieran con la sábana. Cuando estaba naciendo sentía, además de ese dolor inmenso, ardor. Sentía que me quemaba. Pero después nació y lo único que había era felicidad. Cuando la tomé solo podía concentrarme en ella y en lo bendecida que soy al tenerla en mis brazos. El dolor ya no existía ni en lo más mínimo. Es una alegría tan inmensa que ya no sentía nada más. El dolor ya no existía ni en lo más mínimo. Es una alegría tan inmensa que ya no sentía nada más. Y eso es lo que está de alguna manera diciéndonos el Señor en el versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, pero porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. El Señor Jesucristo está tratando de que nosotros podamos comprender el gozo que Él va a producir al transformar una tristeza en alegría. Y le está prometiendo a sus discípulos que va a ser tan grande como lo que va a experimentar una mujer en el trabajo de parto. Un gran dolor, pero que luego va a quedar en el olvido al ver a este ser que ha llegado a la vida. El Señor nos está mostrando acerca de esto. Pero no solamente eso. Nos señala en el versículo 20 acerca de un dolor por la partida de Jesús, su muerte. Luego en el versículo 21 lo compara al dolor físico que experimenta una mujer en el trabajo de parto. Pero en el versículo 22 el Señor va un poco más allá y nos habla incluso acerca de otros que son los agentes que nos causan dolor. Y dice el versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Quiero que te fijes en lo que dice la última parte de este versículo. Nadie quitará vuestro gozo. De alguna manera el Señor les está diciendo en estos versículos, ninguna circunstancia quitará vuestro gozo. Y ahora les dice, ninguna persona les quitará este gozo. Le está diciendo, cuando yo ya haya sufrido, cuando yo ya haya sido entregado a los romanos y me hayan llevado a la cruz, cuando ya haya muerto y cuando se haya acabado la
la esperanza, de pronto ustedes van a experimentar un gozo que nadie se los va a poder quitar. Va a ser una alegría tan intensa de decir, realmente está vivo, realmente Jesús venció la muerte, realmente con Él sucedió lo que no ha sucedido con nadie más a través de toda la historia. Y a pesar de que seguimos viviendo nuestras vidas, Pedro, Andrés, a pesar de que seguimos viviendo nuestros conflictos, a pesar de que vemos las circunstancias adversas en nuestro mundo, este gozo es un gozo que tiene que ser celebrado por siempre. Es una alegría que debe ser disfrutada por siempre. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Has experimentado en tu vida el gozo? ¿El gozo que está describiendo Jesús? ¿O solamente te has tenido que conformar con muestras de placer momentáneo, que dependen de las circunstancias y que dependen de otras personas? Que cuando esas personas nos son arrebatadas, que cuando esas personas nos hacen mal, o cuando las circunstancias se vuelven contra nosotros, entonces lo único que sucede en nuestro corazón es la tristeza. Déjame decirlo de otra manera. ¿Ha significado el paso del tiempo que te hayas vuelto una persona amargada? Las experiencias duras de tu vida han extraído, han chupado de tu propia existencia cualquier posibilidad de gozo y de disfrute. Te has transformado en un pesimista empedernido, en una pesimista empedernida, entregada a la desesperanza. Mi querido amigo, mi querida amiga, es por eso que me gustaría que pudieses ver este pasaje y darte cuenta de que Jesús les está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, que ellos pueden experimentar un gozo que nadie nos puede quitar. Pero no solamente eso. Además de eso, el Señor está animando a sus discípulos para que ellos puedan orar y de esa manera experimentar este gozo. En los versículos 23 y 24 dice así el Señor: en aquel día, en ese día cuando ellos experimenten este gozo, no me preguntaréis nada. Y eso fue exactamente lo que sucedió en esa mañana de domingo, en ese fin de semana de Pascua. De pronto ellos habían escuchado reportes de que algo había pasado con Jesús. Y cuando sus discípulos realmente lo experimentaron y lo vieron, cuando vieron de pronto a Jesús entrar en ese lugar donde estaban todos reunidos, y Él entra con este saludo típico judío, Shalom, paz a vosotros, ellos le quedaron mirando. No habían ya preguntas, no había nada que decir. Era solamente esa misma presencia que estaban disfrutando, que había sido antes arrebatada y que ahora por el poder de Dios había sido Jesucristo levantado de entre los muertos, lo que había ya llenado todas sus expectativas. Las palabras sobraban. En aquel día, versículo 23, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor les está señalando lo que iba a ocurrir en el futuro próximo con su resurrección, pero luego los vuelve al presente y les dice que deben hacer de esto un motivo de oración, que deben de hacer de esto un motivo para pedir a Dios. Y les dice: de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo Jesús? ¿Qué nos está invitando a orar? ¿Qué es lo que nos está pidiendo que oremos? Él nos está diciendo esto, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mi amigo, lo que está diciendo el Señor es que tenemos que orar para que nuestro gozo sea completo. Para que las circunstancias que vivimos no derrumben tanto nuestro corazón y nos llenen de tanta amargura que finalmente nos volvamos personas sin esperanza. Personas que siempre andan con el ceño fruncido y amargado. Mi amigo, si tú no has experimentado en tu vida este gozo, mi amiga, si en tu vida tú no has experimentado esta alegría que produce el Evangelio de Cristo, tú puedes orar. Y puedes ir delante de Dios a esta hora, tal como Jesús les está invitando a sus discípulos, y tú orar y decirle: Dios, quisiera en mi vida experimentar este gozo que Jesús está diciendo. Quisiera tener una esperanza que no dependa de las circunstancias y de las situaciones que nos rodean.
Solo Jesús puede prometerte que se gozará tu corazón y que nadie puede quitar tu gozo a pesar de que el sufrimiento será parte de tu vida. Solo Jesús, quien estando a las puertas de la muerte alentaba a sus seguidores, puede prometerte un gozo que nadie te puede quitar. Como algunos de ustedes saben, hace ya unos cuantos días atrás, fui detectado por medio del examen de que tenía coronavirus. Recuerdo el primer día que me sentía tan mal que ni siquiera podía ordenar mis pensamientos. Estaba acostado mirando el techo y pasaba una media hora y no había podido ni siquiera hilvanar algunas ideas. Luego de eso cayó mi esposa. Y aparte de las molestias físicas que uno empieza a experimentar, se levantan las preocupaciones por las personas que uno quiere. ¿Qué será de ella? ¿Cómo estará su cuerpo reaccionando? ¿Lo podrá soportar bien? ¿Qué pasará con mis hijos? No solamente pensando en ellos como núcleo familiar, sino también en personas de tercera edad que están cerca de nosotros. Mi suegra se enfermará. Será, digámoslo así, que yo le contagiaré el virus y eso le afectará. Y también mi madre, que en este momento está hospitalizada a causa de este virus. Al recordar esos momentos me doy cuenta que el dolor y el sufrimiento son parte de nuestra vida acá en la tierra. Mientras estaba viviendo toda esa situación, me puse a revisar una entrevista que Christian Barken le hizo a Carlos Peña, un escritor conocido en nuestro país. Y él hablaba desde el punto de vista de la filosofía. Y él lo que quería abordar en esa entrevista es el sufrimiento desde un punto de vista filosófico. Lo escuché un buen rato. Y en una parte él señalaba lo siguiente, que todo esto que él estaba diciendo quizás ayudaba a comprender de mejor manera el sufrimiento. Sin embargo, no producía consuelo ni alivio. Decía, eso es un rol de la religión. Y en una parte él señaló lo siguiente, porque quizás el sufrimiento tiene sentido en la historia de Dios, haciéndose hombre en Jesucristo y experimentando en su vida el sufrimiento. Y mi amigo, quiero decirte que eso es claramente lo que la Biblia nos señala acerca del mensaje del Evangelio. Es Dios haciéndose hombre en la persona de Jesucristo, viviendo en esta tierra y viviendo en su propia carne las consecuencias de un mundo que no marcha bien, de un mundo que está caído y que experimenta en su propia realidad este sufrimiento. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mi amigo, podríamos decir que a pesar de todo lo que ha cambiado durante estos siglos, desde que Jesús vino a la tierra hasta ahora, hemos avanzado en muchas cosas, pero otras permanecen igual. El temor a la muerte nos lleva a vivir muchas vidas que son sujetas a servidumbre. Vivimos presa de nuestros temores. Pero Jesús está prometiendo acá un gozo que nadie puede quitar y un gozo que podemos orar para que Dios lo cumpla en nuestra vida. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que ir y hablar con Dios, conversar con Él a esta hora y contarle acerca de cuál es tu vida. Conversar con Él y hablar acerca de cuál es tu experiencia con el sufrimiento y el dolor. Y decirle, Señor, yo no soy capaz de lidiar con esto solo. Yo puedo comprenderlo, racionalizarlo, aunque de pronto me saturo de información, me intoxico con ella y no puedo lidiar emocionalmente con ella. Por eso voy a ti, mi amigo.
Jesucristo vino, experimentó en su vida el sufrimiento y el dolor, para que el dolor y el sufrimiento no sea el capítulo final de la historia de la humanidad. Pero para esto, tú tienes que ir a Él y reconciliarte con Él por medio de Jesús. Y orar y decirle acerca de tu vida. Vamos a orar. Padre, quiero darte las gracias porque el Evangelio nos está hablando de una buena noticia, de un gozo que nadie nos puede quitar, de una alegría que podemos experimentar a pesar del sufrimiento que nosotros vivimos en carne propia, de los cuales somos protagonistas y de los cuales otras personas que amamos también lo son. Pero te damos gracias porque Jesús obtuvo la victoria que ninguno de nosotros ha obtenido. Él es nuestro campeón, Él es nuestro héroe que venció en la cruz el pecado. Y no solamente el pecado, sino los efectos negativos del pecado por medio del sufrimiento y el dolor. Y el Señor está prometiendo que finalmente eso llevaría a sus seguidores a tener, porque su victoria es la antesala de la victoria de aquellos que creen en Cristo. Su victoria es la certeza de que Dios completará su plan de triunfo sobre el mal en nuestra propia vida personal y en este mundo. Te damos gracias por lo que Jesús ha hecho. Y quiero pedirte, Señor, que si alguno aún no ha experimentado en su propia vida este gozo, tú en tu gracia por medio del Espíritu de Dios pueda hacer que lo experimente y lo viva. Y que los dolores reales del diario vivir no sequen su corazón en la desesperanza, sino que pueda colocar esa esperanza y confianza en Jesús. Te agradecemos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén.